Hola, ¿qué tal? Historias de cine, una vez más. Para los que conocen el programa, pues un saludo. Para los que lo ven por primera o por segunda vez, pues simplemente recordar que se trata de una tertulia entre amigos, entre colegas, para repasar de qué manera el cine ha tratado de distintos periodos de la historia y distintos temas que a lo largo de la historia se pueden ver, y para eso pues normalmente nos reunimos aquí unos cuantos amiguetes, unos cuantos colegas. José María Sesé, doctor en Historia Moderna y Contemporánea, profesor de Humanidades de esta facultad y además cinéfilo, experto en cine, con una trayectoria que nos come el programa, o sea que me perdonas decirla por nada. No, gracias. Juan Ramón Carbó, también doctor en Historia, en este caso doctor en Historia Antigua y también profesor de Humanidades de esta universidad. Y el que les habla, José Jesús García, yo soy también del palo de José María, de Moderna y Contemporánea, y también profesor de esta universidad. Hemos pensado en tocar hoy un tema que es difícil porque probablemente sea uno de los asuntos que a lo largo de la historia más sufrimiento humano ha podido causar, un tema que en muchos aspectos, cuando uno, por poco que bucee en él, es casi una ofensa a la dignidad humana, a lo que siente, que es el asunto de la esclavitud, cómo distintos sistemas esclavistas y distintas situaciones que a lo mejor técnicamente no son esclavitud, se pueden llamar de otra manera, pero bueno, se asemejan, se aproximan o tienen esa connotación de vulnerar lo más digno que tiene el ser humano, que es convertir una propiedad en una cosa, han aparecido en películas. Pero claro, uno habla de esclavos e inmediatamente yo estoy casi seguro que se le vienen dos cosas a la cabeza. Y ya vosotros decidís por dónde queréis empezar. Las pirámides de Egipto y la trata negrera en el siglo XIX. Quizá por cuestión cronológica, las pirámides de Egipto... Bueno, que no son... Se podría, claro. Que no eran esclavos. Eso ya es una cuestión... Hemos empezado con uno que claro, es que ya es una cuestión... Creí que ibas a mencionar a los romanos, ¿no? Sí. No. La esclavitud en Roma, pero precisamente con Egipto, lo que dice José María, es uno de las cosas que han quedado ahí en el imaginario colectivo, de ver esos esclavos en Egipto sacudidos por el látigo de los capataces egipcios, obligándoles a transportar esos pesadísimos bloques de piedra caliza para la construcción de las pirámides. Fácil. Tierra de faraones. Esa es. Ahí tenemos a Víctor Mature, ¿verdad? En Tierra de Faraones no. Tierra de Faraones es la construcción de la pirámide de Keops. Sí, es Keops. Sí, pero no es Víctor Mature, no. Recordaba yo que era Víctor Mature. No, ese aparece en otros... No, es verdad, es Jack Hawkins. Es Jack Hawkins, es verdad. Y hace de Keops y, bueno, pues se contrata... Bueno, tiene ahí unos esclavos capturados en una guerra exterior. Ahora hablaremos de lo de la guerra exterior y de la importancia de los esclavos. Y los utiliza para construir la pirámide, pero sobre todo trampas en el interior de la pirámide. Esto es lo que ha mitificado un poquito todas las historias de que fueran esclavos los constructores de las pirámides y que además las pirámides fueron un lugar lleno de trampas para los ladrones, etcétera, etcétera. Tiene otra escena que a los desertores los echan a los cocodrilos también. Sí. Tiene varias cosas que se han quedado en el imaginario colectivo porque es una gran película. Es una película épica y tal. Ahora, histórica, muy mal. Nada. No, pero eso quizás es una cosa que incluso dentro del gremio de los historiadores tampoco es tan reciente en la conciencia de que efectivamente la mayor parte de la mano de obra que utilizaban los egipcios no era mano de obra esclava. Por supuesto, han sido las excavaciones de los poblados estos que han aparecido en el entorno de las pirámides. Víctor Mature era de Sinuel, Egipto. Sí, las que han sacado a la luz que era mano de obra libre, contratada, que el trato podía ser más o menos duro. Hay incluso contratado o incluso sin contratar. Hay una huelga en la época de Ramsés III, que es la primera huelga de la historia. Sí, hay el contrato hay que entenderlo como en un contrato de mucho dinero. Eso solo era para los obreros cualificados, porque realmente cuando los hombres libres que vivían allí llegaban unos meses al año, que eran los de la inundación del Nilo, quedaba todo aquello cubierto, entonces el faraón decía, y ahora os vais de vacaciones, pero no donde queráis, sino a la pirámide, a construirla allí. De las 3 estaciones que tiene Egipto, una entera, todo el mundo, como está el Nilo ha inundado todo, antes de que se retire y deje el limos tan bueno para la siembra, pues todos a construir. Hay un asunto que es curioso, que es lo que mencionaba José María, que ya se tiene constancia de que estos obreros libres protagonizan una huelga, y además el motivo es muy llamativo porque, entre otras cosas, lo que piden es maquillaje.
que pedían maquillaje, que era las gafas de sol de la época, y que no les daban suficiente maquillaje. Sí. No en una película, ¿os acordáis? Lo hemos mencionado en más de un programa, la serie esta que se hizo sobre episodios de la Biblia. Sí. El episodio dedicado a José sí que aparece la esclavitud en Egipto de una manera más próxima a la realidad. Incluso a mí me llamó la atención, no sé si recordáis que uno de los papeles lo hace Ben Kingsley. Sí, el de Potifar. Efectivamente. Que hay una especie de mercado de esclavos y cómo se producía la venta. Entonces ya el mercado es algo más de esclavo doméstico, para el servicio en casa, ahí ya sitúa la esclavitud en un contexto más cercano. Sí, claro, es que hay una diferencia temporal. Hablamos de Egipto y nos creemos que es un todo, y es que son 3.000 años de historia. 3.000 años. Y dices, la construcción de las pirámides, especialmente la de Keops, que aparece en Tierra de Faraones, en torno a 2600, 2550 a.C., cuarta dinastía, y sin embargo lo que aparece con José... que aparece representado ahí, y luego aparece representado también en una película de dibujos animados de DreamWorks, de José, intérprete de sueños, algo así. Esa es la dinastía 19. Claro, y es que estamos ahí en una época que ya estamos en la primera, el segundo milenio antes de Cristo, o sea, es que van pasando no 1000 años, pero casi. La gran dinastía, la dinastía 18, la de los Amenofis, la de Hatshepsut, y la de Tutmosis y etcétera, Tutmes, esa dinastía tampoco era una esclavitud así, como de ahí es el poblado este que hay para construir las tumbas, los hipogeos del Valle de los Reyes, se llama Medinet el Jao, ¿cómo no? Sí, que es un poblado que han descubierto con obreros y todo perfectamente, o sea, en ese sentido hay mucho mito, muchísimo mito. Y las otras dos películas que hay muy buenas sobre Egipto, que son Sinué el egipcio y Faraón, ¿os acordáis aquella polaca magnífica? Una polaca, Pues ahí no aparece el tema como en Tierra de Faraones. Que aparece también en los 10 mandamientos. Sí, en los 10 mandamientos sí que aparece una esclavitud típica de la que tiene la gente en la mente, o sea, en plan capataza con los hebreos, porque precisamente lo cuenta la Biblia, y entonces el Éxodo, todo eso, ¿no? Moisés... Claro, eso impide ver la cantidad de esclavos que eran muy caros y que por tanto había que cuidar. Y extranjeros, además. Claro, porque esclavos cualificados, esclavos que son simple mano de obra. Claro. Sí. Egipto, como primera nación-estado potente, cuida mucho a su gente. O sea, que más bien son esclavos extranjeros. Prisioneros nubios. Pero es que esa es la razón. No hay prácticamente esclavos en la época de Keops, porque en el reino antiguo, Egipto, aunque sí tiene cierta expansión en sus fronteras, no realiza una política expansionista. Vive más bien encerrado hacia adentro, entre otras cosas porque fuera no hay prácticamente nada que merezca la pena. En el Reino Medio eso empieza a cambiar porque ya son pueblos exteriores los que intentan entrar, y entonces el Reino Medio se defiende e incluso se expande a su costa. Pero sobre todo es en el Reino Nuevo, ya con los Seti I, con los Ramsés, tal, ahí es cuando realmente Egipto se expande hacia el exterior. Cuando se expande hacia el exterior, se capturan pueblos, se conquistan pueblos, se conquistan territorios, se esclavizan esos pueblos, y ahí es donde obtienes el esclavo. Efectivamente. A partir de la guerra y de la conquista. Y eso es lo mismo que vamos a ver, por ejemplo, en época romana. Pues... Venga, época romana. Bueno, pero nos hemos saltado así todo... Nada, tranquilamente. No, es que, por ejemplo, si tú te dices, bueno, pues antes de ir a Roma vamos a echar un vistazo a Grecia, pero en Grecia es que los esclavos... No se ve prácticamente en el cine. No se ve ese papel en el cine. Yo he estado pensando, y realmente siervos, por ejemplo, si aparecen en Ulises, por ejemplo, o en la que hicieron de la Ilíada, pensaba que la Odisea, perdón, que aparece tocado así muy de refilón, aparece alguien que viene allí a traerle el agua, ya está. O sea, no es una película de esclavos, ni se ve el fenómeno. No tenía el peso que tenía ni en Egipto ni en Roma. O sea, la civilización esclavista por excelencia es Roma. Sí. Bueno, aparte que Grecia también ha sabido crear una imagen ellos mismos tremendamente sensacional, y como es la base de toda la democracia occidental, de la mitología y tal. Claro. El tema de la esclavitud lo tocan muy poco. Sí, pero el hecho de que las películas me refiero. Pero el hecho que, por ejemplo, nunca tuvieran una configuración, no estoy hablando de Alejandro, de Estado ni de monarquía, sino eso polis, también. Ahí está. Claro, pues creaba una forma distinta. Esa es la razón. Es como... Y de hecho la única polis realmente expansionista o dura, que es Esparta, sí que tenía a los periecos, ¿no? A los ilotas. Sí, es todo lo contrario de Roma. Que no eran esclavos, pero eran pueblos sometidos. Exacto. Y no se ve, pues ni siquiera en la de 300, que hacía alusión un poco más la presencia de Esparta y tal, tampoco se observa eso. Yo creo que esa idea que acaba de apuntar Chus es muy
muy buena para este tema, que es que Roma es un estado plurinacional, mientras que Grecia es una nación que está tan dividida en tantos estados que, claro, no hay esa posibilidad que había en Egipto cuando las conquistas. Claro, exactamente. Efectivamente, eso es un tema interesante. Te funciona más por compra, por mercados, que por la conquista. Y luego un tipo de esclavitud, porque hasta el propio Platón fue esclavo, o sea, un tipo de esclavitud muy distinta. Entonces yo creo que Roma es el esclavitud por deudas, por ejemplo. Recordémonos lo de que básicamente eran las tres maneras de caer en la esclavitud, si no recuerdo mal, la guerra, las deudas y por supuesto ser hijo de esclavo. Sí. Pero, por ejemplo, en la democracia ateniense no pueden participar, aunque es una maravilla y una belleza y tal, no pueden participar ni los extranjeros ni los esclavos, ¿no? Claro. Con lo cual se te ha olvidado la voluntariedad. Esa no la conocía. Había gente que se vendía como esclavos, especialmente, por ejemplo, y eso es un fenómeno que se ve más en época romana, de gente formada tal que no tenía sustento, entonces se vendía como esclavo oculto para trabajar para una familia y tanto, y se vendía como esclavos. Pero entonces es Roma el mundo en el que vamos a ver el esclavo que, por decirlo de alguna manera, da juego en el cine. Bueno, en Roma tenemos y da juego una para de las películas historiador emblemáticas en la historia de la esclavitud de todas las épocas, que es la historia de Espartaco. Claro. Y la película de Kubrick. Claro, evidentemente. No estoy pensando en la serie esta de Spartacus y tal, sino la película. Ni en la versión moderna de Espartaco, que es así un poco... Ni los pufos del hijo de Espartaco y tal. Esas son tremendas. No, pero Espartaco, la película en sí de Kubrick, con Kirk Douglas y tal, es una pasada. Tony Curtis. Tony Curtis. No, y Laurence Olivier y Charles Lawson también. Sí. Están ahí muchísimo. Peter Ustinov, claro, haciendo de Battiato, que es el... Gene Simmons. Sí. Es un reparto de lujo y una película muy bien hecha. Muy bien hecha. ¿Y ¿qué refleja bien o qué crees tú o qué creéis que se queda un poco en el aire y no afina demasiado? Lo que se queda en el aire es que está muy romantizada. Se da un aire muy romántico a la historia. Evidentemente, cuando se realiza el guión, en el que mete mucho la mano también el propio Kirk Douglas, se intenta suavizar bastante, se intenta mostrar que aquello era el aire romántico, la lucha por la libertad, tal, que sí, es así, pero bueno, le da un aire muy simple. O sea, no tiene un aire tan dramático como podíamos esperar quizá a lo mejor en una película moderna. Sin embargo, tiene las grandes actuaciones que podemos esperar de las películas antiguas y que muchas veces no podemos esperar en películas modernas, cuando cogen un tema tan épico a la vez como puede ser el de Espartaco, la lucha por la libertad, el sacrificio, ¿no? Como un ejército de 70.000 esclavos prisioneros de guerra. Básicamente, pero no solo, porque también había gente que ya había nacido esclava, había algunos que habían sido vendidos como esclavos. En una época, en la República Romana, estamos en la primera mitad del siglo I antes de Cristo, y es en el 73-71 antes de Cristo, la rebelión. Es la tercera. Para que la gente se sitúe antes de Julio César. Aparece Julio César en la película también. Aparece Craso, Julio César va de cuestor de la... Antes del primer triunvirato, digamos. Y está allí. Es la tercera guerra servil, o sea, es que nos encontramos con un fenómeno que ya se había repetido, que ya había sucedido otras 2 veces antes en Sicilia, que era el lugar donde más esclavos había, precisamente porque eran esclavos agrícolas. Y Sicilia en aquellos momentos era el granero de Roma, eran utilizados para eso. Se producen 2 revueltas, la tercera, la más grande, la más famosa de ellas, va a ser la de Espartaco. Esa ya no va a ser en Sicilia, va a ser en toda la zona en torno a Capua, es donde ellos eran gladiadores en la escuela famosa esta de Battiato, el personaje de Peter Ustinov. Se rebelan allí y la cuestión es que no se escapan 70.000 esclavos gladiadores, que eso es lo que a veces la gente dice, como de repente así son 70.000. Se esclavan unos poquitos de allí, se esconden en los bosques, pasa el tiempo, poco a poco empiezan a liberar esclavos de las villas por aquí. Cuando al hacerse grande el grupo, empiezan a captar por aquí y por allá, va creciendo ese grupo. Los romanos intentan, y esto se ve bien en la película, intentan pararles los pies. Lo hacen enviando a unas cortes urbanas al mando de un pretor que aparece en la película, aparece también en la serie. Hay de todas maneras entre la película y la serie una miniserie que el actor es que se hizo famoso en Urgencias, que ahora no me acuerdo el nombre, que no es tan mala.
Creo que es la que decía antes. Sí. Yo me refería a esa miniserie, sí. Pero luego la serie Spartacus, esa es sexo, violencia, sangre y arena. Y realmente solo merecen la pena de esa serie las 2 primeras temporadas, donde se ve un poco lo que era la escuela de gladiadores. Sí. Exagerado, todo lo que queramos. Pero se centra en eso, y es la parte menos histórica porque es de la que no tenemos datos. De lo que tenemos datos es a partir del momento en el que se produce esa revuelta en la escuela de gladiadores de Capua. Que el gladiador podía ser esclavo o no. Sí. Claro, eso no lo sabe tampoco mucha gente. La mayoría de los gladiadores son esclavos, pero algunos de ellos eran hombres libres que decían, yo solo sé matar, yo solo sé luchar en la guerra, no sé hacer otra cosa, y a lo mejor eran antiguos veteranos que habían estado 20 años en las legiones, que ya se habían reenganchado, y vuelven y dicen, mira, yo me hago gladiador, soy muy bueno con las armas, se preparaban, y entonces se ceñían por las reglas, pero sin ser esclavos. El gran propietario de esclavos en Roma es el Estado. Eso o depende de la época. O las villas también, cuando estamos hablando de esclavos públicos, ¿no? O esclavos pero privados, había villas campesinas. Claro, es que de hecho, de los 70.000, la mayoría son campesinos. Claro. Es un ejército de campesinos. Y el mito famoso de que el esclavo en Roma sistemáticamente era maltratado, humillado, que el dueño tenía mucho, ¿no? poder de vida y muerte, hacía con ello que... Porque, vamos, por lo que yo siempre más depende o menos de la he visto, fuente que leas. Claro. No tenemos más que leer el Satiricón de Petronio y dices... Y hay algunas cosas muy graciosas, ¿no? Realmente, pero claro, es que... ¿El Satiricón se ha sido llevado al cine? Sí. Ah, pues mira. Que era Petronio, ¿verdad? ¿O estoy equivocando yo ahora? Petronio es el que escribe el Satiricón. La cuestión es que a nosotros se nos da esa imagen. Luego tenemos la legalidad romana. A un esclavo romano, pues hay medidas de extrema crueldad. Por ejemplo, cuando asistiera a un crimen, su testimonio no era válido, a menos que fuera obtenido bajo tortura. Pues ya me dirás, ¿eh? Pero eso está en la ley romana. O el dueño, señor de la casa, el pater familias, tenía poder de vida y muerte sobre todos los habitantes del hogar. Pero claro, lo normal era que si había algún robo en el hogar, algo había desaparecido, o cuando les daban el dinero para ir a por la compra, traerla al hogar, faltaba alguna cosa, o se había comportado mal, o habían tenido relaciones entre ellos y entonces el amo no lo consentía o lo veía mal, tenía poder de crucifixión. Allí, en el patio, en el atrio de su domus, podía crucificar al esclavo allí. Y se conocen estos ejemplos. Lo que pasa es que a partir ya de la época imperial, especialmente con Augusto, con otros emperadores, ya se empieza a hacer una legislación específica que protege a la figura del esclavo. Eso es algo que no se ha visto mucho en la película. Bueno, quizá no se vea la legislación, pero sí a lo mejor podemos ver un poco los efectos y la variedad de situaciones que había cuando, según si una película nos lleva a la casa de un, vamos a decir así, de un patricio de muy alto nivel o del propio emperador, ya empezamos a ver aquello que Asterix llamaba los objetos delicados de Casa Tifus, ¿no? Efectivamente. Que si la bailarina hispana, que llegaron a ser cotizadísimas, que si el maestro griego, que también es una figura muy habitual, ¿no? El maestro griego, que es esclavo. Ese sí, además mencionado antes Grecia, que eran los que se vendían así. O sea, los romanos consiguieron cantidad de filósofos griegos y de gente que... Y físicos, los médicos también estaban... Que eran los que enseñaban a los hijos de los patricios. Y que eran esclavos, no eran el maestro... Pero de altura, el profesor particular, ¿no? Sí. Una persona comprada... Bueno, el profesor particular, pobre, seguimos siendo esclavos, ¿no? Pero... que podía haber porque se podía haber vendido o porque lo habían comprado por un objeto de lujo, ¿no? El otro esclavo también bastante habitual es el nubio lustroso que da unos masajes impresionantes. O que luego lucha como gladiador, tremendo, que es, por ejemplo, en Espartaco también. En Espartaco, el personaje de Tony Curtis es un esclavo culto de Laurence Olivier, que no recuerdo cómo se llama. Craso se llama en la película. Craso, sí, Marco Licinio Craso, el que acaba con... Sí, Craso. Pues es un esclavo refinado, digamos, y luego tiene que luchar ahí con los campesinos y con los gladiadores por su libertad. Pero hablando de la crucifixión, la escena final de Espartaco es muy buena. De hecho, la crucifixión es una cosa reservada a los esclavos, ¿no? De ahí la importancia de la crucifixión de Cristo, ¿no? Exactamente. Esclavos y extranjeros condenados a muerte. Sí, pero vamos, que es una muerte totalmente ignominiosa. Sí. De ahí que la cruz, bueno, que lo vimos también en el programa hablar de Cristo. Pero es muerte además, un detalle que, bueno, yo imagino que los
los que están viendo el programa lo saben, pero hay gente que todavía ignora que la muerte por crucifixión es por asfixia. Sí. Cree que la muerte es por las heridas. Sí, lo mencionamos. La muerte es de asfixia. Lo cual hace todavía más dura la muerte de San Pedro, durísima. por ejemplo, porque va boca abajo. Tal, eso es ignominiosa y al mismo tiempo... Sí, pero lo que decías tú, ese final de la película Espartaco, que fue el final de la rebelión, cuando consiguen aplastar Craso y luego también Pompeyo y Lúculo, que los otros dos ejércitos romanos que llegan, rodean a las partes en las que se había dividido el ejército espartaco. Eso no se ve bien en la película de Kubrick porque no lo muestra. Ya sería complicar bastante el relato. No viene a cuento tampoco ser tan historicista en este sentido. Y entonces lo que se produce al final es la derrota total. En las fuentes romanas no hay constancia de que se identificase nunca el cadáver de Espartaco, pero claro, en un ejército que en esos momentos podía tener a lo mejor 50.000 hombres, solo por el bando de los esclavos, vete a identificar tú una persona que puede haber quedado completamente desfigurada. Tampoco se sabía muy bien cómo era, no es como hoy en día que vemos los retratos. Si era un esclavo y un gladiador, no había un retrato ni siquiera en un busto esculpido para poder identificarlo. Y no era un alto oficial, no se habría distinguido pues como iban los romanos con sus túnicas, en el caso de un pretor o de un cónsul que iban más destacados. Y el final de la crucifixión de todos los supervivientes desde el lugar en el que había sido la batalla, desde Capua, no recuerdo bien, desde Capua hasta Roma, por toda la vía Apia, cada determinados pasos, y lo llenan, todos crucificados para recordar, porque ese fue el gran peligro. Era la tercera rebelión de esclavos, pero como estuvo durante 2 años y medio, casi 3 años, en jaque a todas las legiones romanas, las tropas romanas, por toda Italia del norte, porque en un determinado momento intentaron fugarse hacia las Galias, o hacia el sur, porque intentaron pasar a Sicilia ayudados por los piratas cilicios, o incluso hacia Brundisium para intentar cruzar el Adriático. Estuvieron de arriba para abajo. El miedo que les entró a los romanos que estaban en Roma. Es decir, tenemos ahí todas las villas, todos los lugares, toda la economía está quedando destrozada porque la mano de obra se nos va. Ese era el problema, que era una economía esclavista. Si desaparece, mano de obra. Ahí está, desaparece esto, ¿cómo tira adelante? Vivir en un estado permanente de guerra. Y en la ciudad decían, mirando con mucho ojo a los esclavos que tenían dentro de la ciudad, diciendo, a ver si nos hacen aquí una revuelta tremenda y nos matan a todos. Mira, se me viene a la memoria ahora mismo, que no tiene nada que ver con el cine histórico, pero una serie que está impactando muchísimo los últimos años, que es Juego de Tronos, se muestra este problema del esclavismo precisamente asociado a civilizaciones orientales. Y entonces se presenta un ejército de esclavos adiestrados que llegan hasta una ciudad de esclavistas en las que los grandes señores tienen un montón de esclavos, y entonces se les da el discurso a los de dentro diciendo: matad a vuestros amos, que os venimos aquí a ayudar. Y entonces, efectivamente, dentro se produce una rebelión brutal de los esclavos que asesinan a todos los amos para unirse a eso. Ese es el miedo que tenían en Roma en la época de la rebelión de Espartaco. No sé por qué eso Craso da el ejemplo de crucificar a todos los que están allí. No sé qué película sale, pero sale una frase así: el día que se den cuenta que son más que nosotros dentro de la ciudad de Roma, la que se organiza aquí. Claro, sí. Me parece que es en esa, y que lo dice Charles Lawson, el personaje de un pretendido Cayo Graco. Ahora, bien bonita es la imagen de Jen Simmons enseñándole a su hijo, allí en la cruz, ya medio mareado por la sol, la asfixia y tal, Kirk Douglas, y le dice: ese es tu hijo y tal, y está mientras tanto trajinando con un romano, el Peter Ustinov, que se ha vuelto un personaje bueno en la película al final, y se la lleva ahí con... Cosa que en la serie es todo lo contrario. En la serie es un sinvergüenza tremendo, ¿no? Interpretado magistralmente por Hanna, el actor inglés. Sin embargo, otras situaciones que hay de esclavismo o muy próximas al esclavismo en Roma, a lo mejor es más difícil de encontrar. Por ejemplo, el trabajo en las minas. Yo creo que esos eran los más duros, ¿eh? Que ocurre lo mismo que pasaba, salvando las distancias, mira, se ve con la construcción de las pirámides. En las minas trabajaban muchos obreros libres, pero también los esclavos que trabajaban en las minas eran tremendos. Pero cuidado, porque allí podían ir condenados. Pero condenados a trabajo esclavo. Exactamente. Eso se ve muy bien, el trabajo en las minas en Barrabás. En Barrabás es donde mejor se ve. Es donde mejor se ve. Porque al principio de Espartaco se ve allí, pero es al aire
libre. No, el trabajo de las galerías, como pudo ser, por ejemplo, el cabezos de plomo que había en Cartagena. La parte de Barrabás del trabajo en las minas, ese es muy bueno. Además, ¿cómo se ve? Quinn el que lo hace. Anthony Quinn, sí, uno de sus múltiples facetas, ¿no? Se tapaba los ojos, ¿verdad?, con una venda porque era consciente de que si seguía haciendo así se iba a quedar ciego, ¿no? Pues tenía que ser realmente espantoso. Yo creo que es de las mejores representaciones de la esclavitud potente de las minas. Y otra situación es ser condenado a galeras. Sí, que se ve en Ben-Hur. En Ben-Hur se ve muy bien. Ahí están esclavizados, pues son condenados a galeras. Son esclavos condenados, entonces reciben ahí la misión de ir a galeras para que debía ser también una vida muy entretenida, ¿eh? Pero se dejaban la vida en ello, ¿eh? O sea, uno podría decir, bueno, a mí me mandan esclavo y dice, ya me pueden dar látigos, que yo no me voy a esforzar. Sí, claro, pero es que llega una nave enemiga y como la tuya no corra más rápido a base de remos, la otra te embiste con el espolón y te vas a pique con todos tú y todos porque estás encadenado. Claro, de hecho, y nadie sabe nada de la parte. En las descripciones de batallas navales entró la quilla hasta el cuarto banco, por ejemplo, se dice. Claro, sí. Que a los 3 primeros los mata directamente en la entrada. Sí. Y ahí hay que remar como locos. Se ve muy bien en la película de Ben-Hur la escena de la batalla de galeras de Quinto Arrio, que es el cónsul que está ahí al mando, contra una flota pirata. Ya lo hemos mencionado en alguna otra ocasión también, hablando de piratas. Sí se ve muy bien lo que era esa esclavitud en galeras. Que además no cambia mucho, porque aunque luego son condenados por ejemplo, tribunales normales, civiles, etcétera, las galeras en el siglo XVI, XVII son iguales, es más o menos hacia adelante. Por eso solamente en el Mediterráneo, porque si sales al Atlántico se te ahoga todo el mundo, pero sí que tiene la posibilidad los remeros de ir para adelante, para atrás, para hacer giros más que con las velas son complicadísimas. Ahora las condiciones higiénicas eran tremendas, porque a ellos no les sacaban de allí. De hecho, la palabra que define en España se llama la chusma, que es los condenados a galera son la chusma, y de ahí viene todavía la palabra, estos son, porque era unas condiciones. Los galeotes llevados con cuerdas hasta el puerto donde ya van al barco. El olor que debía tener y eso. Y los años que les toque. Se ve también en Ben-Hur, cuando les llevan a todos allí encadenados en Judea, que es cuando se encuentra con la persona de Jesús, se encuentra allí Ben-Hur y le da el agua, ¿recuerdas? Les lleva a todos hasta el puerto de Cesarea Marítima, les meten en la galera y ya la. Efectivamente. Ahí está. Entonces quizá este repaso, yo no sé, no hemos hablado de la serie de Roma, pero yo tampoco tengo así una noción muy clara de en qué momento se puede situar una aparición de un esclavo que ilustre este fenómeno, pero sí que queda claro que la esclavitud no es una situación homogénea, que hay muchísimas situaciones distintas y que caso... En Roma aparece un ejemplo muy significativo, mira. A ver, recuérdamelo, que yo ahora mismo no lo tengo. El del secretario de Julio César. Ahora no recuerdo bien el nombre, es un personaje bajito, no sé si recordáis, que era el esclavo de Julio César, le había acompañado en las guerras de las Galias, y cuando ya vuelve hacia Roma, y va a ser el final, cuando ya César, después de todas las guerras civiles contra Pompeyo y tal, se hace con el poder como dictador perpetuo, me parece que le manumite. Entonces tenemos ahí otro de los aspectos interesantes de ver en el cine, no solo el ser un esclavo y qué categoría de esclavo, de eso que estás mencionando tú ahora mismo, sino también el fenómeno de los libertos, la manumisión, el poder que tiene el amo de decir, y por mi testamento o porque lo decido yo ahora mismo, te libero. Y algunos llegaron a tener muchísimo poder. Muchísimo, sobre todo a partir de la época de Claudio, los libertos se hicieron con toda la administración del Estado. Y muchos con el liberto poder. Es una situación que para nosotros es difícil de entender porque no era totalmente libre, pero ya no era un esclavo. Y tenía una grandísima ventaja, que es que el hijo de un liberto ya era libre. Ya era libre. Eso ya. Ese esclavo bajito de Julio César aparece en la serie de Roma. Sí, es lo que estábamos mencionando. Es la que estábamos mencionando. Sí, que es que yo había comentado que no terminaba de situar en la serie. No me acuerdo del nombre del personaje. En la que se reflejara la variedad de situaciones, ¿no? Es decir, que no es lo mismo el esclavo que ha sido condenado a morirse, porque era una condena a muerte, en una galería de una mina, que el esclavo que es un señor que, entre comillas, vive bien. Y algunos vivían muy bien. Bueno, algo similar ocurría en la esclavitud negra de... Me acabo de acordar otra película, para que veas eso de los libertos también. En el principio de la caída del Imperio Romano, que aparece el que hace del emperador Marco Aurelio, es Ale Guinness, ya en sus últimos momentos de vida, y está rodeado de una corte de consejeros, algún adivinador, tal, pero esos consejeros son todos libertos, antiguos esclavos de la casa imperial, esclavos públicos que mencionabas tú antes,
Y ahí se ve que ellos, Heriberto Narciso, famoso, algunos otros, fueron los que participaron, se dice, en la conjura y el envenenamiento del emperador. Claro, eso es lo que muestra la película, claro, luego da para mucho. Pero eso, al fin y al cabo, lo que nos pone delante es que eso ha sido así en muchas situaciones. Es decir, nosotros tenemos un poder público que tiene miles de esclavos, un grandísimo patricio que en sus tierras tiene miles de esclavos y un señor que tiene en su casa un esclavo, que es un sirviente. Sí, puede. Sí, efectivamente, sí se lo puede permitir. Pero es que en la España del siglo XVI, XVII, XVIII, el Estado tiene muchos cientos de esclavos marroquíes en Cartagena, dejándose la vida. Y hay señores en Murcia que tienen un esclavo y lo tienen en casa pues para las faenas, o porque ya básicamente son esclavos del norte de África. Lo que había aquí en esa época, tener un negro era una cosa exótica. Y esa diversidad de situaciones a veces no es fácil llevarla al cine de manera que quede reflejada de forma comprensible, que vaya un poco más allá de decir, tenía un esclavo. Situaciones que se reflejan ya de otro tipo, la caza de los esclavos cuando aparece, por ejemplo, en La Misión, el personaje que hace Robert De Niro, haciendo sus incursiones en la selva. Los portugueses lo hacían muchísimo, cazar, los bandeirantes. Los bandeirantes, efectivamente. En España estaba prohibida, pero eso sí. Y luego un tipo de esclavitud blanca que tenía que ver, por ejemplo, con algunas penas que hubo durante el siglo XVII, por ejemplo, en Inglaterra. No sé si recordáis, pero el Capitán Blood al principio es vendido como esclavo, precisamente porque es un jacobita, era un médico que atendió a un jacobita y tal. Y hay una película famosa que es Los Inconquistables, que ella, Paulette Goddard, es una esclava blanca vendida en plan como estos que se vendían durante los primeros años de América. Gary Cooper. Sí, Gary Cooper, de Cecil B. DeMille, nada menos, del gran Cecil B. DeMille, que es el de los 10 mandamientos y todo. Bueno, pues al principio es vendida, luego la rescata Gary Cooper, luego es vendida también. En fin, hay toda una serie de... Claro, hay muchísimas situaciones desde el punto de... Desde que te vas a que si los vikingos en una guerra tal tienen unos esclavos de guerra. Los vikingos tenían esclavos de guerra. Que si los grandes tratantes musulmanes del sultanato de Zanzíbar con todas las incursiones. Y sale en la serie, en China, en Japón. En la serie Vikingos sale lo de la esclavitud. Sí. En cualquier situación histórica. Una esclavitud muy curiosa porque, claro, luego los asimilaban en su casa y los tenían allí. Era una especie de siervo, pero lo tenían casi como si fuese uno más de la familia. Que en Roma, en algunos casos en la antigüedad, también se da con los más queridos. Claro, efectivamente. Pero luego tenían su zona también apartada y tal. Aquí estamos hablando de algo más pequeño, menos nivel, evidentemente. Por ejemplo, en Japón, una de las grandes películas de la historia del cine, que es El intendente Sancho, de Kenyo Mizoguchi. Casi todo el público general conoce a Kurosawa, pero del mismo nivel o muy profundo es Kenyo Mizoguchi y Yasuhiro Ozu. Pero es Kenyo Mizoguchi, El intendente Sancho, que es considerada una de las mejores películas de la historia del cine, trata sobre la esclavitud, porque es una familia que no puede seguir adelante y vende a sus hijos. Hay una escena ahí buenísima que es algo muy típico del Japón, esa venta de los niños, que también no sé si recordáis Memorias de una geisha, también la venden al principio. El mundo de las geishas y de los prostíbulos tiene que ver en buena medida. De hecho, en las Memorias de una geisha hay una de las hermanas que no es considerada para una geisha, la llevan a un prostíbulo, y otra que sí es considerada que es un tipo de esclavitud muy guay, digamos, ¿no? Porque acaba siendo una chica así muy emperifollada y pero es muy bien relacionada, pero es un tipo de esclavitud. Es un objeto delicado. Un objeto delicado. Efectivamente. Es una de estas. Y luego también esa división se puede ver en la que nos queda por ver, que es la gran esclavitud, que es la esclavitud negra, ¿no? Claro. Porque es muy distinto la visión de la esclavitud que puede dar Lo que el viento se llevó, o lo que Jezabel, o estas películas, o Norte y Sur, por ejemplo. Hay mucha gente que lo que se queda de eso es con la famosa señorita Carlata. Claro, y que es una señora prácticamente que le pega broncas a la ama y que le dice, oiga, usted tiene que ponerse tal, y que efectivamente existió en algunas partes del sur de Estados Unidos. Bueno, comparado eso con la salvajada que es la esclavitud negra, es impresionante, que tocaremos ahora a continuación. Es una cosa absolutamente, ¿no? que ofende pensar en eso. Es impresionante. Yo creo que la película que puso la esclavitud negra en el mapa, o que dijo, bueno, esto es Mandingo, que empezó a ser durísima. Y a raíz de que, por cierto, tiene una secuela, que es Tambores, que también es lo mismo, o sea, la salvajada que hay en esto. Y yo creo que la miniserie Raíces, sin duda, que fue
lo que dijo, bueno, señores, porque lo son que todas es... de los 70. Sí, la captura, el traslado, que eso el traslado es increíble en Raíces. Hay una película francesa que se llama Passage du Milieu, no sé pronunciar bien francés, que también se ve ese periodo del traslado, los barcos horripilantes, las cadenas, las tal. Y por cierto, Raíces no oculta, que también es un tema muy controvertido, que los negros son los primeros en vender a sus propios congéneres, porque a él le capturan otros negros y a veces los vendían, el propio jefecillo local vendía a sus propios súbditos. Sí, pero además los pueblos enfrentados entre ellos se vendían unos a pero otros. Es lo mismo, capturamos esclavos, o sea, son los negros los que capturan esclavos por guerra y esos prisioneros se los venden a los tratantes de esclavos, que son los negros que se los llevan a Yo creo que esas películas hicieron mucho bien. Hay una anterior de uno de estos autores malditos, John Gray, que es uno de esos autores que cayeron en Hollywood por ser comunistas. ¿Sabéis esto de la famosa caza de brujas, los 10 y tal? Que se tuvo que ir de Estados Unidos y en Francia hizo una película con un nombre... Tambagó o algo así, un nombre de un esclavo que se rebeló en uno de esos barcos, que es una película maravillosa y que realmente a mí me parece que es la primera, porque es del 53 o por ahí, que habla de esto con crudeza, pero fíjate que se fue en Francia, ¿no? Y... el fenómeno de los barcos se ve también en Amistad, la de Steven Spielberg, ¿no? Lo que pasa es que Amistad... es una película... Sí, ya sabemos que a nosotros nos toca mucho. No, hombre, tiene narices, ¿no? Tiene narices que en una película que se desarrolla en los años 30, 1830 y pico, en Estados Unidos... Con la reina regente, aquí en España. Que, vamos, sea un barco español y sea tal, y hay unas cosas inverosímiles allí, como el personaje de Morgan Freeman, en un Estados Unidos totalmente esclavista, aunque esto es en el norte, pero vamos, y que le pasen toda la porquería a España, ¿no? Sí, pero bueno, ahora le vamos a poner a caldo. Aparte de todos esos defectos, yo no soy en absoluto devoto de Spielberg, aunque pienso que es un maestro, sobre todo del montaje. La secuencia en la que refleja todos los pasos, desde que capturan, te arrancan de tu tierra, de tu familia, de tu historia, y quizá aquí esté un poco el matiz, no solamente en cuanto a dimensión, porque claro, la evaluación de cuántos esclavos fueron sacados de África entre los siglos XVI, XVII y XVIII, o sea, te ponen los pelos de punta. O sea, los millones y millones de personas que fueron y los que tuvieron que quedar en el camino, porque la escena que van en el barco, de repente dicen, no tenemos provisiones para todos, 50 negros por la borda. Y no sé si es en Raíces que se lanza... Eso se calculado. No sé si es en Raíces que se lanza una chica con su niño... Para suicidarse, cuando lo sacan arriba, que los hacen bailar y tal. No sé si es en Raíces. Por cierto, me he equivocado, el individuo John Gray, señor John Barry, que el apellido es Perry. Te perdonamos. No, es que no sé por qué se me ha cruzado el cable ahí. También igual. John Barry. Esa secuencia me parece magistral, absolutamente. No, Desde de un impacto emocional. Es que te desgarra decir, totalmente. Además, con la frialdad de decir, no tenemos provisiones para todos, por la borda. Son objetos. Bueno, de hecho se calcula que llegaba casi la mitad en algunos barcos. Por ejemplo, yo eso cuando lo he proyectado con los chavales por el hambre, por las enfermedades, por la sed, por el calor asfixiante, el hacinamiento, todo. Es que además los barcos negros, no sé si supongo que habréis visto alguno como estaban por el interior, porque lo que decimos nosotros de las literas que vemos ahora es que no es que fuera. ¿Sabes dónde se muestra? En un espacio a lo mejor medía unos 70 de altura, cabían 4 o 5 personas unas encima de otras en esas pequeñas. Eso también se muestra muy bien en una película que por fin reconoce todo lo que Inglaterra hizo de nefasto sobre esto, que es la Amazing Grace, que es sobre la abolición de la esclavitud. El famoso Wilberforce, que fue el más importante que Lincoln, o sea, el hombre que se pegó, era un campesino, un mercader muy de altura de Yorkshire, que estudió en Cambridge, en el St. John's, y fue amigo de William Pitt, el célebre primer ministro inglés. Y está enterrado a su lado. Está enterrado a su lado, sí. Pero es el gran individuo que luchó contra la esclavitud y que además consiguió... Por cierto, que la película termina en 1807, que no es propiamente el acabar con la esclavitud, sino que es que no se hagan nuevos esclavos. Pero quedan hasta 1833 en todo territorio británico los que ya lo son. Que eso es un tema... Bueno, la película acaba bien y tal. Claro, y la secuencia histórica es primero se prohíbe la
la trata y luego ya la esclavitud en sí misma. Y eso tarda un montón de años. Eso se trata, se ve también lo de amistad. Él murió un mes antes de que se consiguiera. Bueno, pues en la película aparece muy bien cuando visitan un barco negrero y cómo van los le va enseñando. Y una escena súper impactante que es cuando pasan unos ahí tomándose unos aperitivos en un bajel y él desde un barco negrero les dice, esto es un barco negrero, y cómo se tapan las narices del olor que acaba de llegar un barco negrero al puerto. Sí. El personaje del esclavo es un personaje histórico, que no es Olaudah no sé qué, no me acuerdo muy bien del apellido, pero se hizo famosísimo porque relató su experiencia como esclavo, de la que él salió, y aparece en un momento firmando libros, que eso no me pareció demasiado creíble, pero no muy creíble. No lo sé. Más bien estaría por ahí en 1800, finales del 18, firmando libros, no lo sé. Pero el personaje es real, y es el personaje el que lleva de la mano a esta señora, le va explicando, aquí se viaja de esta manera, esos son los grilletes, aquí meten a tantas personas. Yo era un príncipe en mi tierra con... Pero este hombre que estuvo 40 años en el Parlamento, fue parlamentario de la Cámara de los Comunes, y en la de los Lores, Grenville se pegó por ello, y en la de los Comunes también Fox, pero sobre todo Wilberforce, que es un tío que por fin tiene su película, porque la película es del año 2006, y nadie lo conoce, y es más importante que Lincoln. Volviendo a Amistad, os iba a decir que cuando yo proyecto esa película a los alumnos, siempre me preguntan por la escena en la que tiran a la gente, y dice, bueno, ¿por qué de repente les da el punto, cogen a 50, hacen una reata y van al fondo del mar? Está magníficamente contado por Spielberg, sin duda, con una crudeza extraordinaria. Y a mí me parece difícil que esa escena no le toque la fibra a alguien. O sea, permanecer impasible frente a eso. Eso es increíble. Pues los chavales siempre me preguntan por eso y se quedan absolutamente sorprendidos cuando la respuesta es, lo tienen calculado. Es decir, a una semana de viaje tiene que haber muerto tanta gente, a 2 semanas tanta, a 3 tanta. Si a 3 semanas me sobran negros, los tiro por la borda. Porque tengo calculadas las provisiones de agua, de galleta, de lo que sea, y entonces pues han sobrevivido más de los que esperaba, no hay más historia, van a la borda y fuera. Hay fuentes históricas también de los viajes a América que hablan, por ejemplo, de cómo actuaban cuando un navío negrero se encontraba con unos piratas, ¿no? Y para poder escapar... Porque se conoce también algunos piratas que cogían a los negros, los tiraban para poder los tiraban a todos por la borda para aligerar el peso y escapar. Sí. O sea, es como si estuviesen tirando fardos, como si estuviesen tirando los cañones. Es un bien, hay que meterse en la cabeza eso. No, para ellos no es una persona, es un objeto vendible. Y en el caso de la población africana eso es especialmente palpable. Sí. O sea, el grado de crueldad, de cosificación de la persona, en el caso de la población como si fuesen africana, animales, es muy superior, incluso peor. En el Museo Marítimo de Greenwich en Londres hay una especie de maqueta de eso, de cómo los malvados negreros están tirando pero los que intentan salvarles son los de la Marina inglesa. Por eso de ahí la importancia de esta película, porque han limpiado su baldosa los ingleses cuando el puerto de Bristol era el puerto más importante del tráfico negrero. Llegaron a 11 millones durante todo el siglo XVIII a llevar. Es impresionante, vamos, lo de Inglaterra. Y cómo además era un tema económico, porque cuando se plantea en el Parlamento por primera vez el tema de acabar con la esclavitud negra, todos se levantan diciendo, ¿y qué será de nuestras plantaciones en West India y tal? Y al final votan 14 de todas las comunes, 14 a favor. En contra de la esclavitud, 14 de 300. Vamos, es espectacular el tema de los ingleses. Es que no solo han quitado la mierda de su baldosa, sino nos lo han echado la nuestra. Que es probablemente la única leyenda nación negra española la han construido ellos. Bueno, y además que es la nación que más ha luchado contra la esclavitud. Pero claro, luego resulta que te encuentras que no solamente ese drama difícil de asumir, en el sentido de yo no me puedo poner en el lugar de alguien a quien realmente le ha tocado vivir eso. No acaba cuando llegan a puerto, sino que cuando llegan a puerto los que han sobrevivido son separadas familias. El otro día, viendo la película esta de 12 años de esclavitud con mis hijas, a mi hija lo que más le quedó así un poco bailando en el cerebro, decir, pero ¿esto cómo es posible? Es el momento de la venta. Dice, pero ¿cómo en una casa yo tengo a gente desnuda enseñándoselo a otro? Diciendo, está bien hecha esa venta.
además. Mira qué joven, y esto es fenómeno. Por primera vez, y la niña no, la niña no. Y el momento terrible de separar a la madre. Mira, hay uno de época moderna. Hay una escena que es el mercado de esclavos específico en la isla de las cabezas cortadas de piratas. Sí. Es cierto. El momento en el que ahí están vendiendo distintos esclavos y, por ejemplo, están abriéndoles la boca para inspeccionar la dentadura, los están inspeccionando ahí todos. Y, por ejemplo, también está el coprotagonista masculino, Matthew Modine, que lo venden en ese caso como un médico, pero esclavo porque había sido apresado porque era un ladrón y un farsante. Esa era la esclavitud negra, blanca que decía de los ingleses. Exactamente. Porque es Jamaica. El mercado de esclavos también, cuando Sam Neill lo compra en Raíces, también es y luego lo que es brutal es en Mandingo y todo esto. Mandingo es terrible, es una película terrible. Porque además ahí se ve un tema interesante, que la es sexualidad, que cómo tenían, pero cómo ellos tenían los blancos se pueden acostar con negras esclavas y cómo, sin embargo, es una auténtica perversión que una blanca se acueste con... Efectivamente. El cartel de la película es ese. Además, sí, con el mandingo y en drums, en tambores, incluso quieren castrarlo porque se ha acostado con una blanca. Por cierto, es muy interesante las historias reales que ha habido de esclavas mulatas, o sea, de hijas de esclavas negras con su amo. Empezando por Thomas Jefferson, te iba a decir yo, presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y el gran liberador, el que hizo la Declaración de Derechos de Virginia, la Constitución, y propietario de esclavos. Fue propietario de esclavos. Pero tuvo una historia de amor con una de ellas, con Sally Hemings. Y ha dado dos películas, una que se llama Jefferson en París y otra que se llama, el nombre de ella, Sally Hemings, la historia de un escándalo. Efectivamente. Y esa es una historia bien interesante porque se ha demostrado incluso con el ADN los descendientes de Sally Hemings y hay documentales del que actualmente hay de esto. Y luego hay otras dos películas que me gustan mucho, una es del año pasado que se llama Belle, que es sobre Dido Elizabeth Bell, que es la hija de un almirante blanco cuando era capitán, que llegó luego a ser Lord Almirante de la Armada inglesa, y con una esclava negra en las West Indies, que le llaman ellos, en las Indias Occidentales, o sea, en las islas, en Jamaica, por ahí. Y esa niña es educada en Inglaterra, Belle, como libre, pero toca todo el tema, la película, muy interesante, es una mulata, y tiene un cuadro famoso que le hicieron en el siglo XVIII. Ella muere en 1806 y vivió unos 40 y pico años, o sea, que es finales del siglo XVIII, principios, y fue educada por uno el tío del almirante, que es un lord inglés, un conde, ya no recuerdo cuál es, conde de Mansfield, creo que es, el conde de Mansfield, y ella se llamaba Dido Elizabeth Bell, y la película se llama Belle. Y luego hay una inventada por una novela de Alex como el planeta Alex Haley, que se llama Queen, que también la han llevado al cine como Alex Haley's Queen, pero esa es como una miniserie para televisión, que también es lo mismo. Una chica mulata educada como una blanca. Eso es muy interesante, porque incluso en 12 años de esclavitud aparece, no sé si recordáis, un personaje que es una negra que está casada con un blanco. Mientras en un lado la azotan a la pobre chica negra, pero vamos, es la escena más salvaje. En el otro hay uno que está casado con una negra, que ha sido precisamente la que le ha dado la pastilla de jabón por la que se ha azotado a la otra. Que es la escena que yo casi la vi un poco gratuita por el discurso de la película. Yo creo que no era tan necesario porque la historia del personaje es suficientemente potente como para tenernos que evitar el mal trago de un latigazo explícito con una espalda descarnada absolutamente y la piel levantada, brutal. Sí que toca, por ejemplo, otro asunto que es, claro, al ser una película bastante temprana cronológicamente, 1830-40 aproximadamente, el hecho de que un negro libre en el norte de los Estados Unidos se exponía efectivamente a ser secuestrado y vendido. Y luego estaba el viaje de vuelta, que era el famoso Midnight Special, el tren para liberarnos, y toda la cuestión de reavivar la conciencia a partir de la novela de la casa de la cabaña del tío Tom. Que, por cierto, no tiene un peliculón. O sea, la cabaña del tío Tom tiene un montón de versiones, pero no tiene un peliculón, tiene hasta una película alemana, antigua, es una del 60 y pico alemana, pero así como el propio Lincoln, cuando le presentaron a la autora, dijo, o sea, que esta es la que ha provocado la guerra, ¿no? Hizo una frase ahí, o sea, que a usted se le debe, porque realmente fue impactante la cabaña del río Tom en la mentalidad del norte, de la antiesclavitud, etcétera. No tiene la película que le haga justicia, porque el libro es muy bueno, y ahí se ve ese camino que decía.
manifiesto. Efectivamente. Y se ve también el apego inicial que podía tener una familia hacia sus esclavos, porque al tío Tom, cuando lo tienen en una familia, tienen apego hacia él y entonces se ven obligados a vender a los esclavos por las deudas, ¿verdad? Sí. Y entonces se llevan al tío Tom y entonces cuando se quedan los otros dicen, no, tío Tom, no, tal, ¿verdad? En 12 años de esclavitud hay una escena muy cortita, pero que de alguna forma apunta a uno de los corolarios de este asunto, que es el de los linchamientos. En el momento en el que el personaje parece que se cuestiona escapar y se mete por allí por una especie de pantano o lo que sea y se encuentra unos blancos que están linchando, están ahorcando a dos negros con la mayor tranquilidad y con la mayor impunidad. Es decir, era absolutamente cierto que un blanco en el sur podía coger a un negro y ahorcarlo, pero ahorcarlo después de haberle dado una paliza soberana y haberlo humillado y bueno, o sea, es algo escalofriante. Es una cosa. Es escalofriante. Sí, puedes hacer porque lo que no está contemplado por las leyes. Es que esa es la diferencia. Es escalofriante totalmente. Es que incluso en Roma, que también te encuentras con una cosa llevada al extremo, porque es una sociedad absolutamente esclavista, cosa que no era americana, aunque existía el esclavismo, estaba todo regulado por las leyes. En Estados Unidos, y especialmente en el sur, la gente se salta las leyes. Pero es que además depende, es que no hay leyes depende del amo totalmente. Es una diferencia tremenda. Si un esclavo ha matado a alguien, lo puede matar a palos o le puede perdonar, porque es el amo. Claro. Ni siquiera es la justicia estadounidense. Claro. Y eso también se ve en muchas películas, que a este que le tengo querencia lo trato bien y este no, este lo tengo a palos todos los santos días. Vamos terminando. Yo sí que quiero hacer una recomendación. Dime, José María. No, quería decir que ahora la conciencia norteamericana es tan grande con este tema que ha hecho películas que aparecen negros que de repente aparecen siendo esclavos después, como si fuera una cosa onírica. Por ejemplo, hay una que se llama Sankofa, que es una chica, una modelo negra que va a Ghana y de repente aparece como esclava, como si fuera una de sus antepasados. Y un chico de Detroit negro que se llama Brother Future, o el hermano del futuro, que también le ocurre. Por cierto, acabo con lo de Sankofa, me acuerdo del nombre, era Tamango, el nombre de la película de John Barry. Es que estos nombres tan raros, Tamango. Bueno, entonces todo eso es muy interesante porque ahora se está viendo la esclavitud como algo que es el pasado de los negros. Identitario. Porque antes cuando veías películas como La esclava libre o que esta película de Clark Gable y ¿no? de Yvonne de Carlo y tal, pues tenías una cierta sensación de que era una esclavitud un poco distinta, ¿no? En cambio ahora la esclavitud como algo fuerte, serio, tremendo, denigrante y que son mis antepasados, está como empezando a resurgir. Y de hecho hay casi un circuito, entre comillas, turístico obligado para toda esta recuperación de la conciencia, que es la isla de Gorée en Senegal, que era uno de los puntos clave desde donde ya utilizados como hombres de lucha, como Django encadenado, que no lo hemos mencionado. Ahí salen los mandingos también, que en Mandingo sale que son hombres de lucha, ¿no? Que los tienen solo para luchar, como si fueran gallos de pelea, ¿no? O perros. Entonces toda esa conciencia creo que está apareciendo muy bien dentro de esto. Y luego también yo creo que es un tema muy interesante la esclavitud actual, ¿no? Claro. Porque no hemos mencionado Mandalay. Mandalay. Bueno. Lars von Trier. Esa es fundamental. Claro. 70 años después, en los años 30... Antes de pasar al actual. Sí, llegan a un pueblo donde se mantiene la esclavitud y además se clasifican los negros en plan... que es la continuación de Dogsville, ¿no? Esa es una peliculaza impresionante. La trilogía esta que tiene... Y luego lo de la esclavitud actual negra, por ejemplo, Ébano, que es una doctora, que además es una novela española de Vázquez Montalbán, que Asanti o Ébano, que la llevan hasta los árabes, o Santa Vaquita, que hay también una película, Vaquita, que era esclava en su día en Sudán. O Yo soy un esclavo, I am a slave, que también es sobre Sudán. Y también se podría llevar el tema a la esclavitud de trata de blancas actualmente. O sea, las esclavitudes que permanecen hoy, claro, y parece que mucha gente lo ignora. Yo también mencionaría la de diamante de sangre, también. Porque ahí la esclavitud para conseguir los diamantes, aquellos que tenían ahí esclavos, y luego aquellos que los se convierten en los niños soldados, que son un ejército de esclavos, niños soldados a los que le lavan mentalmente. Son formas de y es curiosa la película porque es un actor de Jimon Hounsou, el protagonista de la película, que nos une los tres temas, porque aparece en Gladiator para la antigüedad, es el protagonista de Amistad,
para la de esclavitud en América, sí, y ahora sí. está aquí también como protagonista, está con Leo DiCaprio en la de... tío macizo. Pero haciendo siempre de esclavo. Sí. Además, eso amplía la cinematografía, porque Trata de Blancas, por ejemplo, ha hecho cinematografías como México, ha hecho Argentina, Claro. La mosca en la ceniza, o algo así se titulaba. Perú, Trata de Blancas en la Sierra, 1 y 2. Ha hecho, y una miniserie bélgica que se llama Matryoshki, sobre las del Este. Sí. Sobre las Sí. chicas del Este. O sea que ahí se amplía la cinematografía porque son los países, digamos, de no tipo Estados Unidos, Inglaterra, que son los Promesas típicos. del Este también. Sí, Promesas del Este. sí. La de Espera, que me estoy recordando incluso otra película. que salen, ahí no podemos Sí, poner. no, que tienen que ver con todo un mundo actual, que, Claro. que la esclavitud también se mantiene de alguna manera. Y en algunas de ¿no? estas películas del norte de África, con los que los tuares Sí. tal, siempre se ha visto cuando cogían a alguna prisionera blanca, enseguida se metían Y, toda esta trata porque de- no hemos hecho alusión a toda la parte del colonialismo en el que se reflejan las caravanas Claro. que van por Claro. ahí. Claro, Bueno, claro. tenemos Es que como ir cuando has dicho terminando. que íbamos a terminar, tenía que porque claro, nos quedábamos mucho Roma y tal, y el mundo... Son muchos más años. Bueno, pero yo sí que voy a hacer una recomendación, pero no es de una película, es de un documental que me parece muy interesante, porque además está disponible en la página correspondiente de Internet, un documental que emitió Radio Televisión Española, se llama El último cimarrón, que también. está basado en un libro de antropología de Miguel Barnet, un autor cubano, porque este señor conoció a un esclavo. Entonces, claro, conocer a un señor que ha sido esclavo y cómo te cuenta lo que significaba la esclavitud y por qué él dijo, me voy y me la juego, es una cosa realmente impactante. O sea, ver imágenes de audiovisuales, llegó a tiempo de poder captarlo en película. Me parece que se llamaba Esteban, este hombre. Entonces sí que es muy recomendable. Hay alguna dramatización de lo que él cuenta en su narración. Entonces tiene un impacto muy fuerte. Hay una película que se llama Cimarrón también Sí. sobre esto, y una en Cuba que se llama La Última Cena, muy curiosa. No nos da tiempo de hablar, pero sí, muy esa curiosa. la conozco. Bueno, pues por lo menos a lo mejor a nuestros espectadores les queda con ganas de decir, pues a ver si siguen otro día, pues a ver si... Eso ya tendré que ser otro Hoy día. sí que tengo sensación de que nos hemos dejado la tira. Pero Es un fenómeno muy Sí. extendido, Pues- desgraciadamente. Pues muchas gracias por su atención y ya estamos calentando motores para otro programa.